Muchas gracias a todos por venir y gracias a Ángel por la amable presentación. Hoy venimos a hablar de ciencia y arte contemporáneo. Es un título genérico, pero refleja bien pues, nuestra intención, ¿no? El dar a conocer, tal y como ha dicho Ángel, el modo en el que la ciencia irrumpió en diferentes corrientes del arte. Para ello hemos preparado una exposición clara que recoge las principales corrientes involucradas: el arte ecológico, el arte robótico y el bioarte, el arte biotecnológico. Las presentaremos, daremos alguna nota sobre sus características principales y mostraremos algunos ejemplos, comentando pues, tanto las especificaciones técnicas de las obras como su relevancia a nivel filosófico y de pensamiento. Antes, Jaime intervendrá para distinguir entre los híbridos ciencia-arte y ciencia-tecnología, en una distinción pues, que nos parece de especial interés para esta charla, ¿no? tan pertinente como oportuna. Así que, Jaime. Bueno, lo primero de todo es un verdadero placer estar aquí. Bueno, cualquier actividad y cualquier acción que hagáis en el Ateneo, me siento súper honrado de asistir a ella y más de participar. Bueno, sobre todo acompañado de mi amigo y colaborador en tantas cosas pues Juan, ¿no? Así que lo primero agradecer también a Carlos por la presentación y bueno, decir que el tema que nos atañe pues para mí es una verdadera pasión. Es una pasión que empecé a tenerla pues desde que me empezó a gustar el arte y desde que estuve en contacto con algunas de las exposiciones que se hicieron aquí en San Sebastián, en concreto en el Colón Michelena, cuando descubrí por primera vez, me acuerdo a Charles Anderson, aquel artista algorítmico que proyectaba en paredes letras que se fusionaban unas con otras, ¿no? Y que parecían seres vivos que al fusionarse en forma de macho o hembra de repente daban lugar a semeac, daban lugar a hijos, y de repente ahí descubrí que la pulsión del artista le lleva a utilizar herramientas que tiene al alcance, ya tenga una formación más técnica o una formación quizá más filosófica o plástica, ¿no? El tema del arte y la ciencia yo creo que se puede atacar, yo creo que desde el principio de la humanidad, desde el primer momento que se ha hecho ciencia y desde que se ha hecho arte. No en vano ambas palabras surgen en determinados momentos de la historia para definir una práctica que ya no es la misma la que era, ¿no? De hecho, yo creo que estamos estudiando y vamos a ver una serie de ejemplos que, por decirlo así, serían posmodernos o incluso posteriores. Cuando hablamos de posmodernidad, hablamos de esos grandes relatos que de repente se disipan y, por ejemplo, tenemos pues un alejamiento hacia el reduccionismo científico. Entonces, de repente, cuando el reduccionismo científico va desapareciendo, también los artistas tienen que encontrar maneras sistémicas de afrontar su investigación, ¿no? Lo mismo ocurre con el arte, ¿no? Aquí hay que dejar muy claro que la hibridación entre arte y ciencia tiene niveles. ¿Por qué? Porque es bastante habitual reconocer, por ejemplo, a un biólogo que le dice a un artista: oye, que estoy trabajando pues, con los dinosaurios, por ejemplo. Quiero que me ayudes a ilustrar el libro de dinosaurios. Pues eso es una manera. Es una manera, quizá, por decirlo así, totalmente, oye, está muy bien, pero supeditada. En cierta manera, supeditada, ¿no? El artista trabaja para la concepción, nunca es blanco-negro, pero supeditada a lo que quiere el científico. Igualmente, muchos artistas, y algún que otro ejemplo veremos, utilizan el conocimiento científico en plan esotérico. Porque lo cyborg, porque no, o sea, digamos que hay cosas que se disipan. Que digamos que no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de hibridación, de cuestiones que de alguna manera dan un paso tanto para la ciencia como un paso para el arte, de una manera más o menos paralela, ¿no? A sabiendas que si algo tiene la ciencia que no tenga el arte, es un método. De hecho, la ciencia, si algo es un método.
Entonces, aquí podéis apreciar, las explico, Juan, ¿no? Sí. Podéis apreciar dos obras que ahora explicaré, dos obras interesantísimas. Una de ellas, quizás la primera, es una de mis piezas preferidas, que tuvimos la ocasión de verlo en una exposición que se llamó Sueños de Silicio en Tabacalera, aquel año en el que España llevaba la presidencia de la Unión Europea. Y trajeron aquí a todos los ministros de tecnología a ver esta exposición que elegía las 8 piezas más importantes de hibridación de arte y ciencia, y se eligió a esta pareja de bielorrusos que son, ellos en realidad de formación son físico y química. Parece como la asignatura del colegio, pero no, él es físico y él es química, ¿no? Y entonces, pues estos realmente trabajan ciencia. ¿Y por qué digo que trabajan ciencia? Porque han impulsado investigaciones científicas que han dado lugar a papers científicos, ¿no? O sea, si el arte se exhibe en una exposición, podemos considerar que el artista ha ejecutado lo que es el arte, ¿no? Muchas variantes, pero digamos que cuando Duchamp pone el inodoro dice, esto es arte. Tú vas a una galería, ves una obra, es arte. Te guste o no, es arte, ¿no? Está enmarcado. Pues cuando un científico hace ciencia es cuando, sobre todo, publica un paper, ¿no? De alguna manera ¿cómo se dice? Se le legitima como una investigación científica. Entonces, aquí podéis ver una obra que se llama Cámara Lúcida y que está basada en aquellos relatos de los marineros que en los mares del norte, en la oscuridad, veían de repente una luz, una especie de luz, un espíritu luminoso en la hélice de un barco. Y esto era un relato de los marinos. O sea, te lo podían contar marineros que habían viajado pues, a Terranova, y sobre todo el relato era, pues casi que venía herencia de la Edad Media, ¿no? Con el tiempo, y estas ideas que tenían tanto Dimitri como Evelina, los dos artistas, ellos tenían esa cosa de la luz en el agua. ¿Por qué aparecía? ¿Qué misticismo? Descubrieron, oye, que realmente ocurría este fenómeno, que no era una leyenda. Y lo empezaron a llamar luminiscencia acuática, empezaron a investigar. Y de repente se dieron cuenta que había otros relatos y unas cosas que ocurren de verdad, que las hélices de los barcos están muchas veces corroídas. Es un fenómeno que no se podía explicar, la corrosión en las hélices de los barcos. La corrosión eran como huecos que se formaban, ¿no? Así que hablaron con un científico ruso, por supuesto. Este científico... Bueno, total que de repente fueron de la mano investigando y dieron lugar a una investigación que se solucionó y que realmente las hélices de los barcos provocan una cosa que son infrasonidos, sonidos que están más por debajo del espectro sonoro del ser humano, de manera que surgen unas mini burbujas que implosionan. Al implosionar y desaparecer, emiten un fotón. Es decir, que vincularon la corrosión de los barcos con una emergencia lumínica. Los artistas lo llamaron sonoluminiscencia y generaron una obra maravillosa que pudimos apreciar. Tú te acercas a la propia... O sea, te acercas a la propia pecera que veis ahí y empiezas a ver, dentro del agua, empiezas a ver un sistema de red luminoso. O sea, es una experiencia casi chamánica, ¿no? Que por supuesto luego la obra tiene un montón de vertientes de que sigue. Bueno, pero es que a la vez que ellos hicieron eso, el colaborador científico sacó el paper con el concepto de concavidades. Es decir, que en este momento dieron un paso tanto los científicos como el artista colaborando unos con otros. De manera que es casi como una oda a la colaboración, de la posibilidad de dos disciplinas que, por otro lado, también hay que decir que se disipan. Entonces, bueno, la verdad que luego el título, que es Arte, Tecnología, Arte y Ciencia, es que debemos diferenciar. Esto es un ejemplo de arte y ciencia.
Cuando tú utilizas el concepto de arte y tecnología, es decir, cuando yo utilizo, por ejemplo, un elemento, un dispositivo tecnológico, es decir, algo que ya más o menos está en el mercado, estoy haciendo arte y tecnología, no estoy haciendo arte y ciencia. El arte y la ciencia comparten, no es ni mejor ni peor, pero el arte y la ciencia comparten las grandes preguntas universales. Digamos que el arte y la tecnología lo que se suelen juntar es en un artefacto o herramienta para hacer ese arte. Y ahí pongo a la derecha el Bitcoin, que es el peor minero de la historia, hecho por César y Martín, que lo que hacen es, con todo lo de las criptomonedas que hay hoy en día, que es un tema muy largo, pues lo que hacen es el peor minero y el más ecológico de la historia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que trabajan con conceptos que ya existen, que no son grandes preguntas. Entonces, esta es un poco esta introducción. Sí, ahora empezaremos a mencionar diferentes corrientes artísticas que muestran estas cuestiones, ¿no? Vamos a empezar con el arte ecológico, ¿eh? Es una parte o subclase de lo comúnmente conocido como arte ambiental. Ha habido muchos intentos de definir esta tendencia artística, pero es verdad que en los últimos tiempos ha habido una gran profusión de términos que ha dificultado la tarea de definirla, ¿no? Algunos han querido entender las obras del arte ambiental como aquellas que tratan cuestiones ambientales, también como aquellas que emplean elementos naturales en sus producciones, o como aquellas obras localizadas al aire libre. Pero es cierto que ninguna de las anteriores son condición suficiente para dar una definición completa, ¿no?, de lo que puede suponer el arte ambiental. A grosso modo, convendría entender el arte ambiental como aquel que contempla la naturaleza desde su fragilidad. Esto permitiría englobar dentro del arte ambiental pues, tanto obras de land art, aquellas tan famosas en los años 60-70, como obras del arte ecológico. En concreto, y en contraposición a otros tipos de arte ambiental, el arte ecológico se caracteriza precisamente por hacer algún tipo de apología ecológica. Este tipo de arte pone el foco en fenómenos como el calentamiento global, el consumo de combustibles fósiles o las emisiones de CO2. También en las repercusiones derivadas, ¿no?, a saber, el consumo de combustibles fósiles, la pérdida de biodiversidad, la escasez de alimentos y de agua, la propagación de enfermedades, las migraciones climáticas. Estas cuestiones y otras más, ¿no?, como las inundaciones y las sequías, las guerras debidas a la explotación, deforestaciones e incendios forestales, subida del nivel del mar, es muy común ver también obras en relación a esto, la desigualdad, la pobreza y la miseria, muerte y más guerra, son abordadas y ofrecidas para la reflexión desde la experiencia estética, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos. A pesar de no ser una novedad exclusiva de los últimos años, cabría recordar algunas obras que tuvieron gran impacto, ¿no?, como la coloración del Gran Canal por parte de Nicolás García Uriburu durante la Bienal de Venecia en 1968, o la intervención de los 7000 robles de Joseph Beuys para la documenta de Kassel de 1982. Sí es cierto que la proliferación de obras dedicadas a la cuestión medioambiental es cada vez mayor. Es que sin duda pues es una de las grandes tendencias artísticas, ¿no?, que son más destacadas a día de hoy. Basta echar un vistazo a las principales bienales, ferias de arte internacional, museos y galerías, pues para ser conscientes de esto. Vamos a empezar con el primero de los ejemplos. En la imagen de la izquierda tenemos la obra Ice Watch, o reloj de hielo en castellano, del artista danés Olafur Eliasson y el geólogo groenlandés Nick Rossi. La obra fue concebida con motivo del quinto informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental Experto en la Crisis Climática, en 2014, y su instalación pues, ha sido reproducida en diferentes lugares de Europa, como Copenhague o Londres. En la imagen se ve la plaza del Panteón de París. Se aprecian 12 grandes bloques de hielo procedentes de los fiordos de Groenlandia, dispuestos en circunferencia, representando un reloj. De esta manera, se hizo tangible para el público la fusión de los bloques con el paso de las horas, digamos que representando el calentamiento global y haciéndolo visible. En el segundo de los ejemplos,
no es una obra de protesta, sino de propuesta. Ante el antropoceno, o la nefasta circunstancia medioambiental en la que estamos inmersos, pues pueden caber dos opciones, ¿verdad? La primera, enfatizar en los errores cometidos y fustigarnos, digamos, sin posibilidad de reacción, una actitud fatalista, o la segunda, entender pues, lo anterior para motivar el cambio hacia la mejora. Bueno, el arte ecológico no solo critica, como en el caso anterior, los modos de hacer interiorizados a partir de la modernidad, sino que cuenta con muchas obras constructivas donde también intervienen fórmulas de investigación científica. Las esculturas subacuáticas del británico Jason de Keyes, por ejemplo, estas que vemos en pantalla, bueno, tienen varias particularidades. No solo tienen un ánimo estético, no se reducen a ser, no sé, una especie de cabezas moais, ¿no?, de la isla de Pascua, colocadas en el suelo marino, sino que contemplan otra función. El aumento de la temperatura, esto es conocido, derivado del cambio climático, ha afectado entre tantos a los corales, ¿no?, los ecosistemas que mayor biodiversidad albergan en el medio marino y que más amenazados están. Bueno, pues este autor, este artista, para contrarrestar estos daños, genera este tipo de obras, como estas esculturas, que ofrecen condiciones óptimas para la proliferación y la preservación de los corales, facilitando y asegurando su crecimiento. Es decir, aquí podemos ver este tipo de ejemplos donde ciencia y arte pues, colaboran con un fin. Vamos a ver ahora un ejemplo de arte ecológico. Explicaré a medida que se reproduce. No tiene sonido, pero no hará falta. Son las clams o almejas del artista italiano Marco Barotti. ¿Y qué tienen en especial estas almejas? Sí, ahí lo vemos. Bueno, como vemos, pues se trata de una instalación, ¿verdad? Imaginen que entramos en el espacio expositivo y nos encontramos con un montículo de arena, de hierba o lo que sea, con estas conchas encima. Bueno, las almejas, que están hechas con plástico reciclado, claro está, pues se mueven a diferentes ritmos, dependiendo de unos sensores que analizan los niveles de sustancias contaminantes en la costa o en el río de dicha localidad en ese mismo instante. Hemos querido aludir a este tipo de obras porque suele ser común, ¿verdad, Jaime?, que ayudan, digamos, a cuestiones que parecen invisibles a nuestros ojos en el día a día, pero que sin embargo están ahí. Y obras de esta clase, como las de Joan Amon, que lo hemos oído comentar en algunos de nuestros encuentros, pues permiten visibilizar eso, ¿no? No sé si quieres. Sí, las obras de Marco Barotti son muy explícitas. Yo tuve la oportunidad de ver Slint, precisamente. Creo que tiene sonido, si no recuerdo mal. Es una instalación también sonora. No, que no se reproduce aquí. Pero bueno, es un sonido y un movimiento que está vinculado. Yo también he trabajado mucho con esta cuestión, una cosa que se llama telepresencia, ¿no? Tele de distancia y presencia es algo que ahora nos estamos acostumbrando porque tenemos las teleconferencias mucho más fáciles que antes y nos podemos ver mientras estamos hablando de un sitio a otro, pero estos son datos que están siendo captados en una costa, en un río, en un lugar y se están mandando por internet, se están mandando a cada uno de estos dispositivos. De manera que se genera una poética distribuida que depende directamente de lo que está ocurriendo en otro lugar, ¿no? Más allá de que pueda ser una visualización de datos, ¿no?, algo un poco más utilitario, por decirlo así, es muy bonito coger matemática y utilizarla en un sistema estético. Sobre todo desde la distancia. ¿Por qué? Porque fijaros hoy en día quién le han dado el premio Nobel, que es el tema del entrelazamiento cuántico, ¿no? Coger dos electrones, creo que era, bueno, igual no lo tenemos que decir mejor. Son dos electrones, lo que se separa, bueno, dos partículas se separan con distancias de kilómetros, una distancia de kilómetros separados, y de repente tú le haces un efecto, por ejemplo, le cambias la velocidad de spin de un electrón y afecta directamente a otro electrón que no están conectados por nada, ¿no? O sea, quiero decir que es lógico
que dentro de, como todos estamos dentro del mismo paradigma, el artista busque vincular lugares también, ¿no? Esto está dentro de, pues eso, la filosofía contemporánea. Y sí, es ecológico, en cierta manera, porque al final todo tiene su materialidad. Internet tiene una materialidad, los sensores tienen una materialidad, la impresión 3D o esta concha tiene materialidad. Y luego, pero sí que es cierto que las obras de Marco hablan mucho de lo que luego también hablaremos un poquito, que es lo que han considerado esta visión un poco alvarera, ¿no? Posnaturaleza. Porque son, por ejemplo, podéis encontrar, de repente vas a un bosque y ves una serie de figuras robóticas que son pájaros. O, por ejemplo, unos cisnes maravillosos que en realidad son antenas parabólicas que también hacen como una coreografía. Están muy bien insertadas en la naturaleza, pero te encuentras en ella casi como una especie de Blade Runner, ¿no? Entonces, yo creo que Marco trabaja un poco así. Pero ese es el valor, quizá, ¿no? Por parte del arte, ser capaz de traducir el dato, ¿no? que puede no implicar más a los lectores, pero desde la sala de exposición pues generar emociones que puedan conectar, ¿no? Con el público. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Y bueno, precisamente pues Marco es uno de los artistas que trabajan en el ámbito robótico. Aquí hay dos casos, ¿no? Un caso, por decirlo así, más tradicional, el caso del robot, que de tradicional no tiene nada. Marcelo Antúnez, uno de los fundadores de la Fura de Sbaus, el único que, según los creadores de la Fura de Sbaus, ha hecho lo que le ha dado la gana. y bueno, lo traemos porque es, por decirlo así, un clásico esta pieza que se llama Requiem, ¿no? O cómo mover a un muerto. Requiem, que, bueno, pues como... Requiem es un exoesqueleto, algo que ahora mismo tenemos bastante... Bueno, poco a poco vamos sabiendo lo que es. Un exoesqueleto es un esqueleto que va por fuera del cuerpo y que permite levantar, por ejemplo, pues una persona que tiene una discapacidad. En este caso, es capaz de mover muchas más partes del cuerpo, incluidas la cara, incluidas la boca, los propios brazos, ¿no? También la expusimos en la primera tabacalera, antes de la Reforma, en esa gran exposición que os vuelvo a decir, Sueños de Silicio. Y bueno, Marcellí, fijaros que es que hay varios componentes que tienen que ser, para que entendáis bien esta obra que viene de muchos lados, es que Marcellí, como todos los fundadores de la Fura de Sbaus, viene de una familia de carniceros. Entonces ha trabajado siempre mucho la sangre, la carne, el cuerpo, un poco hasta lo sexual, ¿no? Sodoma, Gomorra, ¿no? Esta cosa del carnicero de estos pueblos catalanes. Y de hecho, sus primeros robots eran como el que aparece abajo, aquí a la izquierda, el hombre de carne. Y la verdad que aparece ahí un sensor y hace así, se mueve, es un poco como, joder, te da cierta cosa, porque te ha hecho todo de carne de cerdo. Pues entonces, en oposición, tenemos Requiem. Requiem es ese exoesqueleto vacío en el que él se mete. Y entonces tú tienes la capacidad como espectador en esa performance que hace. Hay una serie de botones, ¿no? Y entonces yo le doy al botón, por ejemplo, de moverle de un botón, ¡pum! Y hace una coreografía. De repente, ¡pum! Empieza a bailar sevillanas. Empieza a bailar sevillanas, Marcellí. O sea, está dentro de este robot, o sea, tú le controlas a Marcellí. Es mover a un muerto a tu necesidad. O por ejemplo, le das y se le mueve la cara, le estás moviendo la cara. O sea, es un muerto al que controlas. Es el Nino Cid, cuando se levanta en la batalla en Valencia y de repente, ¿no? Está esa especie de no muerto, ¿no? Y entonces a la vez esto se queda como una instalación. O sea, tiene el performance, la parte del performance que lo controlas, y tiene la parte de esa presencia de nuevo de algo, de alguien que se podía meter dentro y se queda vacío, pero se queda ese esqueleto que también puedes manipular, ¿no? De hecho, como anécdota, estuvo en la estación rusa, no en la Luna, bueno, en la estación rusa en gravedad cero. Y bueno, pues estuvieron, digamos, controlando. Es uno de los primeros artistas en trabajar en gravedad cero con este exoesqueleto, que pesa una tonelada, ¿eh? O sea, pesa una barbaridad, o sea, es hierro puro.
es una obra muy pesada, es una obra que viene de la cibernética aumentativa. Tenemos el vídeo. Ah, bueno, sí, pues pongo y luego ya volvemos al de Lucy. Para que puedan verlo. Sí. Y aquí, Jaime, igual aprovecho que me gustaría comentar también un par de cositas sobre esta obra. Y es, otra vez, hacer alusión, nuevo énfasis en el título, ¿no? O sea, esta idea de Requiem como bueno, pues, música dirigida a los muertos o una oración, ¿no? El cuerpo muerto que de algún modo regresa a la vida y digamos que se asocia mucho a las corrientes de pensamiento actuales vinculadas al transhumanismo. Lo vimos en la primera conferencia de este ciclo, ¿no? Que impartió José Ignacio Valpasoro, ¿no? Pero no deja de ser eso. Aquí no solo hay una desposesión del cuerpo, que ha trabajado mucho Marcelli, también Sterlach, con los brazos robóticos y tal. No solo es eso, sino que es una forma de alargar la vida en la muerte, o la muerte en la vida, ya no sé, pero quiero decir, hay un punto de querer permanecer vivo y lograrlo por medio de las antropotécnicas. Hay varias tendencias, por decirlo así, hay tendencias en el transhumanismo más aumentativas. Yo me pongo más brazos, me pongo más piernas, me pongo más cerebro. Y hay otras que se están fijando en una cuestión más, no voy a decir postcientífica, no es postcientífico, pero sí es en la sistémica, en la organización de sistemas complejos, en la organización de sistemas distribuidos, ¿no? Ya sabéis que vivimos en un paradigma en que nos estamos fijando en, por ejemplo, en menos centralizaciones de cerebro centralizado, y estamos en cerebros distribuidos, por ejemplo, en el hormiguero, ¿no? En la inteligencia que tiene el propio hormiguero en sí, y que quizá no tenga una hormiga, pero sí el hormiguero entero, ¿no? Y entonces hay una obra fantástica de José Manuel Berenguer, pues un artista sonoro, el director de la Orquesta del Caos, y pues bueno, un maravilloso artista y mejor persona, yo creo, muy inteligente. Él es médico de estudios, él es médico. Entonces este se va al Amazonas y ve el comportamiento de las luciérnagas. Las luciérnagas, su comportamiento es muy sexual. Quiero decir, es sexual en el sentido de que al buscar pareja, ya sabéis, la luciérnaga se extiende, ¿no? Se hace una llamada pipi. Entonces, cuando una la ve, le responde pipi, pero otra la ve, pum, entonces le responde. Entonces le responde. Al final acaba haciendo un sistema que se ha estudiado mucho en lo que son las ciencias de la complejidad, que se llama un sistema de recursión. Un sistema recursivo, que es como cuando empezamos todos a aplaudir en el campo de fútbol, bueno, nosotros no vamos mucho al campo de fútbol, pues en los campos de fútbol la gente empieza a aplaudir y al final vuelve y al final van todos como, se uniformizan, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Empezamos todos un poco así y al final acabamos, ¿no? Ocurre también, yo qué sé, cuando empiezan a hacer la ola, los ciclos, cada cuantos, son sistemas recursivos. Entonces cada uno de estos puntos que veis, que poco veis, es una luciérnaga en un esquema electrónico que simula el comportamiento de una luciérnaga. Es un diseño que lo hicieron dos ingenieros, lo hizo José Manuel Berenguer, él se lo aprendió para utilizarlo en un sistema colectivo. Esto es, tiene un emisor y tiene un receptor de infrarrojos, como el mando de televisión. Y a la vez tiene el LED que cuando recibe un pulso, o sea, cuando cada una de estas luciérnagas electrónicas ve una lucecita cerca, ¡pum!, ella hace lo mismo y además hace pico. De manera que lo que veréis es un poco lo que ocurre con los reflejos de la luz electrónica, que de repente acabas viendo una serie de patrones. Esto es casi Wittgenstein, el metalenguaje, los metaniveles, y de repente ver un significado en el caos. Por eso lo de la ciencia de la complejidad y esta robótica distribuida. Y cada vez empezamos a entender más la vida así, la cibernética, no en vano Internet. El propio blockchain ahora es algo así, es una inteligencia distribuida, ¿no? Bueno, hasta que llegó Facebook y se puso en medio, pero vamos, en principio sería algo así. Ya veis que hay dos tipos de arte robótico tan diferentes, ¿no? Ahora vamos a comentar esta tendencia del
el arte, el bioarte o arte biotecnológico, es una de las corrientes artísticas que más impacta y que, curiosamente, no es conocida por muchos. Surgió hace 25 años, fue concebida por el artista brasileño Eduardo Kac en 1997 y se refiere a aquel arte que se realiza in vivo, así lo describió. Es decir, no alude a obras, digamos, que utilicen restos orgánicos ni seres biológicos en sí, como los encontramos en la naturaleza, eso ya hizo el conceptualismo en los 60 quizá, sino aquellas obras que introducen modificaciones en los seres vivos. Lo definió como, leo textualmente, el bioarte utiliza las propiedades de la vida y sus materiales, cambia los organismos dentro de sus propias especies o inventa vida con nuevas características. De esta manera se produce un cambio, ¿no?, cualitativo muy particular en la historia del arte, si se dan cuenta. Y es un hecho sin duda sin precedentes. O sea, no se había visto algo parecido. Por primera vez, digamos que el artista no solo crea objetos, sino agentes vivos, tan vivos como nosotros mismos. Cat y Sur, dos artistas, los llegaron a denominar a las obras de bioarte como los semivivos, porque no son del todo naturaleza, no son del todo ciencia, entonces están ahí a medio caballo. Tenemos que fijarnos en este salto, ¿no?, en el cambio, digamos, ontológico de las propias obras. Bueno, así el artista o el espectador pues no interactúa con un miembro de su misma especie, sino con miembros de otras especies, seres vivos que no existían como tal antes de la propia obra de arte. Este cohabitar o coexistir, me decía acá que en una conversación que mantuvimos, de cuidado y de cariño, pues es una parte fundamental de la estética de estas obras, porque son su causa de existencia, o sea, su motivo vital, su más estricto sentido. Vamos, que sin la participación del artista, estas obras o seres pues, no existirían. El ejemplo paradigmático, el más conocido de todos, sin duda, considerados por muchos el primer ejemplo la primera obra de bioarte es el GFP Bunny, o el conejo alba de Eduardo Kac, precisamente, que creó en el año 2000 y que consistió en introducir el gen EGFP de un tipo de medusa, la Euphorbia victoria, a un conejo, confiriéndole fluorescencia bajo el láser azul. De tal manera, el artista brasileño obtuvo como resultado un conejo fluorescente. Yo creo que se aprecia la relevancia de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora voy a presentar otros ejemplos para seguir intentando pues, comprender bien en qué consiste, ¿no?, precisamente esta corriente estética o artística. En primer lugar, me gustaría hablar de la obra Nature de la artista portuguesa Marta de Menezes. Desde el mismo título, la autora cuestiona si su obra es o no naturaleza, planteándolo desde la interrogación. Ya lo hemos señalado un poco antes, ¿verdad? A simple vista, bueno, pues creemos ver una mariposa, pero no es una mariposa cualquiera. Estando la mariposa en estado de pupa, la crisalia, la artista interfirió por microcauterización en el desarrollo de sus alas, generando una serie de dibujos, que son esos círculos que se ven. El resultado no es puramente natural, pero tampoco puramente artificial, porque la modificación es única, es irrepetible y no es hereditaria, porque no se basa, de hecho, en ningún tipo de modificación genética. Entonces, la pregunta, aquí de fondo, la pregunta de qué es la naturaleza, se utiliza y es del todo pertinente, pero sería una pregunta que desde luego sería extensible. Así lo anuncian pues, los estudios ecológicos, etcétera, el antropoceno, ahora que no hay ápice en esta tierra
que no haya sido, digamos, abordado por parte del ser humano, ¿no? de uno u otro modo. De hecho, Mensburg decía que la verdadera naturaleza no es verde. Ya es una declaración. Entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿O qué podemos llamar naturaleza? Bueno, yo creo que sin duda, pues esta obra, por ejemplo, muestra esas tensiones. En segundo lugar, el arte tanto el arte ecológico, digamos, como el bioarte, pues participa de esa investigación científica. Antes hemos puesto algún ejemplo, ¿no? E intenta dar solución a problemas en algunas ocasiones. Esta obra, la de la rana, es muy significativa en este sentido. Se titula Species Reclamation, es decir, la recuperación de especies, del artista estadounidense Brandon Barrett. Bueno, como el anterior, pues el título ya es una declaración de intenciones. El autor emplea técnicas de cría y selección para recuperar una especie de rana africana extinguida. De modo que a partir de modificaciones genéticas, el artista va logrando una especie de rana que cuenta con los rasgos fenotípicos concretos, ¿no? de la rana anterior. Entonces va haciendo, digamos, un diseño a su voluntad, logrando que se parezca a la ya extinguida, y lo hace pues, desde una perspectiva claramente ecológica. He escogido esta obra porque, como vemos, pues muchas de estas corrientes también se entremezclan, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, por medio del arte biotecnológico se logran fines propios del arte ecológico también. Es decir, no son ni mucho menos corrientes estanco, sino que tienen interacción y muchas de ellas se entremezclan. Para terminar, he escogido esta obra, Natural History of the Enigma, de Eduardo Kac, más conocida como Edunia. Este es un claro ejemplo de transespecismo. Esta idea de cruzar diferentes especies, pues cuestionando concepciones establecidas. En este caso, la flor que pueden ver, Edunia, es literalmente la suma de su autor, Eduardo con una petunia. O sea, el juego de palabras es claro, es simple, pero digamos que expresa bien esta idea de híbrido genético. Las venas rojas, esas venitas rojas que se aprecian en sus pétalos, pues son consecuencia de incluir información genética procedente del sistema inmunológico del artista en el código genético de la planta. Esta es la idea. De modo que conviven en una nueva especie el hombre y la planta. A veces se dice que esto es una planta animal. Una planta animal. Bueno, este no es el único ejemplo en mi caso de transespecismo dentro del bioarte. Convendría recordar algunos ejemplos más que visualmente son muy potentes, como el caso de Marion Laval Janet, con una obra que tituló El caballo vive en mí, donde el artista pues, se hizo una transfusión con la sangre de su caballo, ¿no? Esta obra ganó el premio Golden Nica en 2011. También la performance de Quimera Rosa, del colectivo Quimera Rosa, en la que el artista pues, se inyectaba clorofila para poder hacer la fotosíntesis. O el caso también de Maya Renka, en el que introdujo una célula de grasa en un óvulo suyo, permitiendo que esa masa, un nuevo ser, creciera durante 3 días y después lo llevó a congelar y tal, con ánimo precisamente también de demanda, ¿no? de denuncia, de intentar dar a conocer al público toda la capacidad de acción que tiene la ciencia en la actualidad, y de la que en muchas ocasiones ni somos conscientes, e introduciendo el debate en el público pues, con ánimo de legislar y que estas cuestiones estén sobre la mesa. Entonces, lo que hacen estas obras, en definitiva, es cuestionar la ontología humana, que no deja de ser transgénica. Esto también lo dice mucho Eduardo Kac, o sea, dice que ya está demostrado, digamos, que el ser humano tiene secuencias genómicas que vienen de otras especies. No del caballo, ni de las plantas, ni del perro, precisamente, pero sí de bacterias y de virus. Entonces, pues
sé, Jaime, si quieres comentar algo sobre Edunia. Sí, hombre, es una de mis obras preferidas. Es una flor que, según Eduardo, que os diré también confesando que Eduardo es uno de, para mí, de mis mejores escritores, ¿no? Porque cuenta muchas historias y luego, bueno, pues si te las crees, pues bueno, pues puedes ver la vida de manera diferente. Claro, dicho esto, muchas de las obras de Eduardo, lo mismo con la conejita Alba, rozan la innecesidad de la propia existencia de la obra. Quiero decir, la Edunia, esta flor, efectivamente viene de la cadena de caracteres del ADN que le da la pigmentación a las venas de Eduardo. El pigmento que le hace que las venas de Eduardo sean de un color rojo específico, ¿no? Entonces dice que con eso le da el color a las venas de la propia petunia. Es una maravilla, ¿no? De repente descubres que hay flores que pueden tener el color de las venas de otras personas. Bueno, también es verdad que si no hay petunias suficientes para todos los colores de todas nuestras venas, porque das cuenta que no hay, petunias hay, vamos, es de las plantas más combinadas y precisamente más, no genéticamente activadas o bueno, modificadas, que seguramente ya las habrá, pero sí que a lo largo de los tiempos el ser humano, tanto lo sabéis, ¿no? Con los perros, con las plantas, hemos ido mejorando o haciendo más nuestras la biología. De hecho, un paralelismo al antropoceno sería la humanología, que es de la biología ya la naturaleza, esa naturaleza que entendemos, no como natur, pero otros entienden como algo fuera de la cultura. Nosotros lo que hacemos es, de repente, creamos la propia naturaleza. O sea, los perros que conviven con nosotros también es una manera de constructivismo biológico. Es decir, estamos generando también pequeñas obras de arte. O sea, lo que hacen los artistas es simplemente analizar los tiempos y decir, oye, la oveja Dolly, ¿no? La oveja Dolly es una clonación. En el momento en que el ser humano puede crear clones o puede crear nuevos animales, ¿dónde está el artista? ¿Qué puede hacer el artista a la hora de provocar o trabajar en la ciencia, ¿no? ¿Puede acaso el artista promover caminos alternativos? ¿Generar una realidad diferente a la que ha generado la ciencia que conocemos? Sería difícil decirlo. Yo creo que la ciencia en este sentido va un poco por delante y aquí son casos un poco esotéricos, pero yo me imagino cuando voy paseando por Cristinería que me encuentro las edunias, porque además su objetivo es plantarla por todo el mundo, ¿no? Eso es lo que dice Eduardo. También te diré que está muy vinculada a la anterior, a la de no es Nature, es Species Resurrection, ¿no? Porque ya es Reclamation. Esta obra es curioso porque tanto esta obra como la de Species Reclamation, como la de que has comentado de Quimera Rosa, están en el mismo catálogo, Nature, que es una exposición, una serie de ciclos que se hizo en Etopía, en Zaragoza, me parece increíble, y luego se llevó a Ars Electrónica por este comisario Daniel López. Sí. Dicho esto, la visión, yo creo que tanto esta como la de la rana son trabajos de diseño especulativo. ¿Qué quiere decir? Que tampoco importa mucho si el artista ha trabajado o no con los científicos o si ha hecho algo de verdad, o si están mintiendo y es una narrativa. Hombre, importa a la hora de sacar pecho de lo que has hecho, ¿no? Pero quiero decir, la de Quimera Rosa que se implanta que se implanta en la clorofila, se mete clorofila en su cuerpo, eso es verdad. Porque tuvo que estar, o sea, yo no sé si servía para algo, pero tuvo que estar un año dentro de casa sin abrir las ventanas. Porque, claro, eso sí que desde luego no tenía mucha idea de ciencia, porque si tú te metes clorofila, joder, te empiezas a ser fotosensible, tú no puedes hacer la fotosíntesis. La del caballo tuvo un proceso para poder asimilarlas en el caballo. Yo pensaba también que, bueno, cabe destacar también el trabajo de Daniel López del Rincón en asuntos de bioarte, de la investigación que hace. Sí. Pero a medida que hablábamos me acordaba también
no eran petunias, ¿no? Creo que eran delfinus, algún tipo de variedad de arte. Yo, para poner en antecedentes, y porque se considera que fue los orígenes del bioarte, y fue una obra de Steichen, que era un fotógrafo que trabajaba en el MoMA, e hizo en el MoMA en el 36 una exposición de plantas, una colección de plantas que él mismo cultivaba y que manipulaba, echando en el abono pastillas para la tos que él tomaba. Entonces, lo que él lograba eran unas variedades de flores, unos colores que no se habían visto hasta entonces, y en la que luego además el público tenía capacidad de elegir a la hora de al salir de la exposición qué obras merecían permanecer vivas y cuáles debían eliminarse. Es decir, había esto en el 36, y había esa participación del público, ¿no? que en muchas obras vinculadas a ciencia y arte está presente, ¿no? Un público activo, curioso, que cuestiona y que permite precisamente pues, democratizar en muchos sentidos debates que estas obras implican. Pues todo acaba de empezar. Sí, siguen los comienzos. Por mucho que pasen los años, alguna vez ya se lo hemos comentado, creo que son producciones que conllevan tanto esfuerzo económico, de equipo, de laboratorios que deben estar detrás, ¿no? Esos apoyos que hacen falta para la realización. O sea, no basta con un bastidor y unos botes de pintura. Aquí, digamos que hay un equipo pues, complejo de biotecnología, etcétera, que igual en algunas ocasiones puede suponer una barrera ya de inicio. Pero por mucho que pasen los años, aunque en el caso de Vivarte o el robótico o lo que sea, pues gira en torno a los años 80 o posterior, seguimos en los comienzos. Sí, totalmente. Pero yo no diría tanto en los comienzos de este tipo de disciplinas, porque estas disciplinas suelen surgir de movimientos bastante más underground de lo que pensamos. El bioarte sale del biohacktivismo, gente como Hackterias. Y yo lo que sí que creo es que lo mismo que hizo ya el MIT en los años 70, que los laboratorios digamos, se implementaban equipos multidisciplinares que incluían artistas, poco a poco en los grupos de la creación y en la investigación científica también se incluyen personas de diferentes perfiles. Y tanto el pensamiento científico puede ser interesante para provocar arte, y yo creo que el arte puede ser una manera de pensar muy interesante, o quizá con menos límites o menos supeditados, pues quizá una orientación más mercantil, puede abrir bastante puertas a investigaciones científicas, ¿no? Yo creo que eso sí que es una realidad, que se están disipando bastante los límites entre cada una de las disciplinas. Es una realidad, o sea, tal que ya muchas universidades incorporan dentro de departamentos o facultades de ciencia grupos propios del arte. Y es verdad que el arte quizá permita eso, ¿no? Digamos, unos planteamientos mucho más libres, no tan técnicos, no tan restringidos como igual los que estaban en los procedimientos que la ciencia llevaba trayendo. Claro. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.